15 de enero de 1967, 1:15 de la tarde, hora local, Estadio Olímpico de Los Ángeles. Fletcher Smith se prepara para hacer el kickoff inicial del conocido como First World Championship Game AFL vs NFL. Durante las próximas horas, un estadio con cientos de asientos vacíos verá cómo los Green Bay Packers ganan de paliza a los Kansas City Chiefs, en un partido que tanto la CBS como la NBC, las cadenas que retransmitieron este partido, decidirán que es un encuentro que será tan irrelevante en el futuro que no es necesario conservar las cintas con la grabación del mismo. 59 años más tarde, el First World Championship Game AFL vs NFL es más bien conocido como Super Bowl I, y nos estamos preparando para que el 8 de febrero de 2026, a las 3:30 de la tarde hora local, en el Levi Stadium de Santa Clara, a unos 500 kilómetros al noroeste de la sede de esa primera Super Bowl, dé comienzo la 60ª edición del que es el evento deportivo anual más mediático del mundo. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que un partido que ni siquiera las cadenas de televisión que lo retransmitieron consideraron como suficientemente importante como para guardar las cintas de su retransmisión se haya convertido en este circo mediático que conocemos todos hoy en día? Pues esa es la historia que vamos a contar hoy. La historia de cómo la Super Bowl nació de una guerra entre dos ligas, cómo fue desprestigiada en sus inicios por la inferioridad de una de ellas, cómo una garantía de victoria de un underdog la revivió, y de cómo el enfrentamiento entre la AFL y la NFL y el reflejo que suponía para la cultura americana a finales de los 60 convirtió al fútbol americano en el deporte rey de Estados Unidos. Esta es la historia del nacimiento de la Super Bowl. You couldn't imagine these people actually being in the same room. There's no excuse for expansion in the National Football League. They weren't allowing us to be ourselves, to express ourselves, and still fit in society in a contributing way. I wanted the American Football League to stand on its own, to be the finest league in all of professional sports. That's a good football team, and it doesn't compare with the National Football League teams. So you guys been talking for 2 weeks now. I said, I'm tired of hearing it. I said, I got news for you. We're going to win the game, I guarantee it. La NFL se fundó en 1920 con la idea de profesionalizar el fútbol americano, que por aquel entonces se jugaba casi exclusivamente en college. Habían existido otros intentos de crear ligas profesionales. De hecho, el Allegheny Athletic Association de Pittsburgh es considerado el primer equipo profesional de fútbol americano, fundado en 1896 y creador en 1902 de una liga de 5 equipos profesionales, también llamada la National Football League. Eso sí, no tiene ningún tipo de relación con la NFL de 1920, que es la que existe en la actualidad y que es la única de esa época que fue capaz de sobrevivir lo suficiente como para ser considerada una liga seria. Este sería el caso durante décadas, con decenas de equipos naciendo y muriendo por el camino, hasta la estabilización relativa de la plantilla de la NFL en 1950, con la absorción de la conocida como la AAFC, una liga rival de la cual salieron los San Francisco 49ers, los Cleveland Browns y los Baltimore Colts originales. El tema es que tras esta adquisición la NFL vivió un periodo de estabilidad, con más o menos siempre teniendo los mismos 12 equipos a lo largo de la década de los 50, pero esto no quiere decir que no hubiese intentos de añadir equipos nuevos a la liga. El mayor de estos intentos fue el capitaneado por Lamar Hunt, un chaval de 20 y pocos por aquel entonces que había amasado riquezas a raíz de sus negocios en el mundo del petróleo. Hunt se había graduado en SMU y había sido suplente en el equipo de fútbol de la universidad. Tras graduarse se centró en sus negocios, pero siempre manteniendo un interés por el mundo del deporte, teniendo como objetivo traer un equipo profesional a la ciudad de Dallas. Es por esto por lo que Hunt hizo una oferta a la NFL para o bien unirse a la liga comprando un equipo que ya existiera, o bien comprando un equipo de expansión. En ambos casos la NFL se negó. ¿El motivo? Pues respecto a la parte del equipo de expansión, le dijeron que no porque a ojos de la NFL ampliar más la plantilla de la liga podría diluir el talento de los equipos y por tanto ofrecer un peor producto a los fans. There's no excuse for expansion in the National Football League. We furnish football now for free through television. Expansion can only weaken the personnel. Respecto a la compra de un equipo existente, el único que podría ser comprado en esa época serían los Chicago Cardinals. Hunt se reunió con los directivos del equipo para hacerles una oferta, pero recibió un rotundo no porque, aparentemente, Hunt no era el único interesado en comprar a los Cardinals. Había ofertas de Bud Adams desde Houston, de Bob Howsam desde Denver o de Max Winter desde Minnesota. Así que si había tanto interés por el equipo, ¿por qué debían escuchar la oferta de Hunt? Lamar Hunt se volvió a esta reunión con un no.
pero vio esta negativa como una oportunidad. Si la NFL no le iba a dejar jugar en su liga, y había tantos candidatos para comprar los Cardinals, Hunt se iba a poner en contacto con estos posibles candidatos y iba a montar su propia liga, para demostrar que el fútbol profesional tenía cabida a lo largo y ancho de Estados Unidos. Porque, aunque había sobrevivido más que ninguna otra liga hasta el momento, si hay una cosa que la NFL no era, eso era diversa. Tenías 2 equipos en California, los Rams en Los Ángeles y los 49ers en San Francisco. Pero los otros 10 integrantes de la liga, los Bears, Cardinals, Packers, Lions, Browns, Steelers, Redskins, Colts, Eagles y Giants, estaban todos situados en el noreste del país. La nueva liga de Lamar Hunt, conocida como la American Football League o AFL, debutó en 1960 y quiso aprovechar esos mismos mercados que la NFL, pero también exploró algunos otros. En el noreste estarían los Boston Patriots, los Buffalo Bills y los Titans of New York, que pasarían a llamarse los New York Jets en 1963. En California nacerían los Oakland Raiders y los Los Angeles Chargers, que solo estuvieron en Los Ángeles durante un año antes de mudarse a San Diego. Pero a estos 5 equipos se le sumarían los Denver Broncos en Colorado y los Houston Oilers y los Dallas Texans en Texas, con estos últimos mudándose a Kansas City en 1963 y pasando a ser conocidos como los Chiefs. A este plantel se unirían en 1966 los Miami Dolphins y en 1968 los Cincinnati Bengals, para completar los 10 equipos miembros de la AFL. Este era el plantel con el que Lamar Hunt pensaba plantar cara a la NFL, pero la gran pregunta es ¿cómo lo vas a hacer? Porque, seamos sinceros, ha habido ya decenas de ligas que lo han intentado. O sea, es la 4ª liga llamada American Football League que intenta plantarle cara a la NFL y nunca duran más de 2 años. Seamos sinceros, esto ya es cierto hoy en día, pero en los años 50 era más cierto que nunca. El fútbol americano profesional es un monopolio controlado por la NFL. Pues irónicamente, es justo ese monopolio lo que iba a ayudar a Lamar Hunt a catapultar su liga ante el público general. A finales de los 50, la NFL se vio involucrada en una batalla legal para demostrar que la liga no operaba como un monopolio. Durante el proceso, Bert Bell, que por aquel entonces era el commissioner de la NFL, se enteró de los planes de Lamar Hunt de crear la AFL, por lo que pidió permiso expreso a Lamar para poder anunciar la creación de esta liga públicamente en una de las audiencias que tenía ante el Congreso. Hunt aceptó y el 29 de julio de 1959 el comisionado de la NFL anunció que una nueva liga completamente separada de la NFL iba a nacer, con ninguno de los 12 dueños de la NFL poniendo ningún tipo de pega. Como sabemos, la NFL se había opuesto a los intentos de Lamar Hunt de añadir un nuevo equipo a la NFL porque tenían miedo de que esto diluyese el nivel de talento que había en la liga. Pero meses después no tenían ningún tipo de problema con que una liga de 8 equipos entrase dentro de la profesionalidad. O sea, un equipo es un problema, pero 8 no. Algo no terminaba de cuadrar. Digamos que la opinión de la NFL cambió tan pronto como se enteraron de que estaban siendo investigados por monopolio. De hecho, la NFL llegó a ofrecer equipos en su liga a Lamar Hunt y Bud Adams a cambio de no empezar la AFL, pensando que una expansión de la liga también sería suficiente para evitar las acusaciones de monopolio. Pero esta vez serían Hunt y Adams los que dijeron que no. Aún así, desde dentro de la NFL, la respuesta por parte de los altos mandos era de tranquilidad. A estas alturas ya habían dejado atrás unos cuantos intentos de ligas competidoras, y desde su punto de vista, la AFL no iba a ser diferente. El problema es que esta vez, bajo el escrutinio del Congreso, no podrían utilizar las mismas tácticas que utilizaron a finales de los 40 para hacer que la AAFC se disolviera. Veréis, la AAFC solo duró 4 temporadas, pero fue una auténtica amenaza para la NFL. Los dueños de sus franquicias eran más ricos que los de la NFL, por lo que podían luchar al mismo nivel. Y durante los 4 años de existencia, la AAFC tuvo mejores cifras de asistencia a los partidos que la NFL, por lo que podía parecer que la liga tendría éxito a largo plazo. Ante esta posible competición, la NFL actuó de forma radical, prohibiendo el acceso a la NFL a aquellos medios de comunicación que cubriesen la AAFC y haciendo lo propio con jugadores que se planteasen jugar para la liga rival. Ante esta presión, los medios y los jugadores cedieron. Ante la falta de talento y la falta de cobertura mediática, la AFC cayó y por consiguiente fue comprada por la NFL, absorbiendo a los 49ers, Browns y Colts, tal y como hablamos antes. Pero ahora, con el Congreso mirando con lupa los movimientos de la NFL y habiendo dicho públicamente que la NFL no tenía ningún problema con la existencia de la AFL, estos movimientos no iban a ser posibles. Y si a esto le sumamos el empujón de popularidad que dio a la AFL, el hecho de que fuese el mismo commissioner de la NFL el que anunciase el nacimiento de la liga, dio suficiente fuerza inicial a la AFL para poder competir contra la National Football League. Eso sí, la NFL no se iba a dar por vencida.
Conociendo los planes de Lamar Hunt de hacerles competencia, la National Football League no tardó en responder. ¿Que Lamar Hunt quiere un equipo en Dallas? Pues no iba a ser el único. La NFL dejó de lado sus ideas conservadoras y empezando en 1960 se expandió con la llegada de los Dallas Cowboys, una respuesta directa al nacimiento de la AFL. Un año después, en 1961, los Minnesota Vikings, que era una franquicia que iba a ser inicialmente parte de la AFL, se unieron a la NFL. No os confundáis, aunque de puertas para afuera la NFL parecía recibir a la AFL con brazos abiertos, internamente se estaba luchando una guerra fría. Y no hay mejor sitio para empezar a describirla que la batalla por Dallas. Los Cowboys partían con ventaja, eran la representación del orden establecido, pero eran malos, muy malos. Nacieron en 1960, pero no consiguieron una temporada con récord positivo hasta 1965, acabando con 0 victorias, 11 derrotas y un empate en su primera temporada. Mientras tanto, los Dallas Texans tenían más éxito deportivo, empezando con un récord de 8 victorias y 6 derrotas en su primer año y tardando solo 3 temporadas en alzarse con el campeonato de la AFL. Además, aunque no contaban con la popularidad derivada de ser parte de la NFL, no les importaba recurrir a tácticas de guerrilla para conseguir seguidores, siendo su iniciativa más conocida la del apoyo a los institutos locales. Si tú te presentabas en el estadio de los Texans un domingo y mostrabas una entrada de un partido de instituto local jugado el viernes de esa misma semana, la entrada al partido de los Texans era gratis. Con esto, no solo apoyabas al fútbol local, ganando una buena imagen ante los habitantes de Dallas, sino que boicoteabas a los Cowboys, que solían jugar de viernes cuando jugaban de local. Y claro, si estás viendo el partido de instituto, no estás viendo a los Dallas Cowboys. Súmale a esto que los Texans sacaron una página del libro de los Ourang Indians e intentaron vender sus partidos no solo por el deporte, sino por sus extravagantes halftime shows, y la batalla por el control de Dallas estaba servida. Pero la batalla no estaba solo en Dallas. En el cómputo global, la AFL buscaba mermar a la NFL quitándole talento. Y lo hicieron desde el primer momento, con Bud Adams, el dueño de los Houston Oilers, ofreciendo a Billy Cannon, el running back ganador del Heisman de 1959, el doble de dinero que le ofrecía la NFL para venir a jugar a su equipo. Billy, una de las mayores superestrellas de college football de momento, aceptó la oferta y lideró a los Oilers a los 2 primeros campeonatos de la AFL en 1960 y 1961. Y es que es el tema, la guerra entre las dos ligas fue un beneficio para todo el mundo. Para los jugadores significó más oportunidades de ganarte la vida jugando al fútbol y de hacerlo ganando más dinero. Sin ir más lejos, 34 miembros del Hall of Fame de la NFL formaron parte en algún momento de la AFL, ya sean jugadores, entrenadores o miembros de staff. Leyendas como Lance Alworth, Gene Upshaw, Jim Otto, Joe Namath, Al Davis o el mismísimo John Madden, entre otros, son parte de la historia de esta AFL, que fue la primera liga en ser una amenaza seria y prolongada a la hegemonía de la NFL. Y este duelo por obtener el mejor talento no solo fue beneficioso para los jugadores, sino que para los fans también, porque seamos sinceros, aun con todo esto, la AFL seguía siendo considerada una liga inferior. No por mucho, pero sí que un escalón por debajo de la NFL. Es por eso por lo que la AFL tuvo que centrarse en hacer los partidos más interesantes para los fans. Por un lado, intentaron centrar el juego más en el pase, que aunque todavía no era muy eficiente por aquella época, era bastante más emocionante que ver. Esto llevó a que la AFL fuese una liga más ofensiva y atractiva que la NFL. Por otro lado, la AFL adoptó el concepto de la two-point conversion, siendo la primera liga profesional en utilizarla y dando de nuevo más emoción a los partidos por las diversas formas que había de anotar. Estas decisiones, entre otras muchas, fueron lo que ayudaron a la AFL a mantenerse a flote en sus primeros años. Pero eso no es lo que nos interesa en el día de hoy. ¿Cómo llegamos del nacimiento de esta liga a la primera Super Bowl? Pues bien, aunque ambas ligas estaban en una guerra fría, había un pacto entre caballeros no escrito que nadie se había atrevido a romper. Si un jugador se convertía en free agent en una liga, la otra liga no podía ficharlo. Básicamente, una vez una liga conseguía draftear a un jugador, ese jugador pertenecía a esa liga hasta que terminase su carrera. Este acuerdo fue respetado hasta 1966, cuando el kicker húngaro Pete Gogolak dejó los Buffalo Bills de la AFL para irse a los New York Giants de la NFL. Lo que no sabía Wellington Mara, que era el dueño de los Giants por aquel entonces, era que con ese fichaje había condenado a la NFL. Porque veréis, la AFL no tenía problema en gastar dinero. Lo habían demostrado desde su inicio con la contratación de Billy Cannon y más famosamente con los inauditos para la época $400,000 que pagaron a Joe Namath para que viniese a la AFL tras salir de la Universidad de Alabama. Lo único que estaba parando los pies a la liga de hacer lo mismo con los jugadores que ya estaban en la NFL era el pacto de caballeros entre las dos ligas, que Mara acababa de romper fichando a Gogolak. Tras esto, bajo comando de Al Davis, que era el commissioner de la liga, la AFL empezó su contraataque.
empezando por atacar a los Los Angeles Rams y a su quarterback Roman Gabriel. Los Rams fueron el primer objetivo porque Davis era amigo de Dan Reeves, dueño del equipo, y sabía que la plantilla no estaba súper contenta con el rumbo de los Rams, por lo que sería más fácil desmantelar al equipo. Simultáneamente, Bud Adams hizo a Mike Ditka una oferta de $250,000, el doble de lo que cobraba la NFL, y una oferta de $1 millón a John Brody, quarterback de los 49ers, para que ambos dejasen la NFL y se viniesen a jugar a la liga rival. Al ver esta estrategia y la más que segura batalla multimillonaria que se iba a iniciar, la NFL y la AFL se sentaron a negociar, llegando a un acuerdo que nadie esperaba. A partir del 67, ambas ligas dejarían de luchar por jugadores, independientemente de que fuesen jugadores activos o jugadores universitarios. La NFL y la AFL juntarían sus drafts en un único evento conjunto, y todos los traspasos y fichajes de jugadores entre ambas ligas quedarían prohibidos, incluidos los acuerdos que Al Davis y Bud Adams habían realizado con Roman Gabriel, Mike Ditka y John Brody, que regresarían a Rams, Bears y 49ers respectivamente. Además, los campeones de la AFL y de la NFL se enfrentarían en un encuentro anual para determinar el campeón absoluto del fútbol profesional, el conocido como AFL vs NFL Championship Game, con planes de fusionar ambas ligas a partir de 1970. Sin saberlo, el deseo de un kicker húngaro por recibir un mejor salario había desencadenado una serie de acontecimientos que nos había llevado a la primera Super Bowl, un partido que, como hablamos al principio del vídeo, enfrentó a los Green Bay Packers del legendario Vince Lombardi y a unos Kansas City Chiefs que habían nacido del sueño frustrado de Lamar Hunt de formar parte de la NFL. Un sueño que nos había llevado a 7 años de guerra fría entre dos ligas y a la fusión de ambas para evitar que se acabasen destruyendo mutuamente. Pero la historia, obviamente, no acaba aquí. Todavía nos queda hablar del partido en sí y de qué ocurrió después. Así que, empecemos por el nombre. ¿Por qué Super Bowl? Pues bien, el título oficial del partido, como dije al principio del vídeo, era el First World Championship Game AFL vs NFL. Pero el nombre Super Bowl ya se dejaba ver en algunas publicaciones. La idea de llamarlo así vino de precisamente Lamar Hunt. Resulta que habían comprado a sus hijos una pelota de goma que se llamaba la Super Bowl. Al decir el nombre y ver que Bowl suena casi como los Bowl Games del college football, pues a Lamar Hunt se le ocurrió Super Bowl como el nombre del partido. Al parecer, este era un nombre provisional, pero Lamar Hunt, junto a muchos otros, no estaban del todo convencidos. De ahí que en vez de ir con Super Bowl para el primer partido, fuesen con el nombre de World Championship Game. Pero el nombre se filtró y pilló algo de tracción en prensa, pasando a ser el nombre oficial del partido desde su segunda edición. Y por tanto, esta primera siendo la Super Bowl 1 retroactivamente. Si hablamos del partido en sí, como hemos mencionado en varias ocasiones, la AFL era considerada una liga inferior. De ahí que el partido no fuese un lleno absoluto, con cientos de asientos vacíos en el Estadio Olímpico de Los Ángeles. Podrías entrar al estadio por $12, que curiosamente es el doble de lo que te cuesta apoyarnos en Patreon, así que te sale más barato apoyar nuestro Patreon que ir a la Super Bowl 1. Bueno, ahí os lo dejo. O si lo preferías, podías verlo en tu casa a través de NBC o CBS, que eran las televisiones con derechos de retransmisión para el partido. Eso sí, aunque las ligas querían presentar el partido como una competición para ver quién era el mejor, la audiencia realmente lo veía más como un partido de exhibición. De puertas para adentro, ambas ligas veían el encuentro como algo histórico, pero la NFL y la AFL lo trataban de formas distintas. Para la NFL, esta era una oportunidad de humillar a la AFL por obligarles a fusionar las dos ligas, con Wellington Mara mandando una carta a Vince Lombardi antes del partido diciendo que llevaba el estandarte de la NFL y que era la persona en la que más confiaba para lograr una victoria contundente para la liga. Mientras tanto, la AFL veía este partido como una celebración. El equipo del hombre cuya idea fue iniciar esta liga es elegido para representarles en un partido en el que por fin se les va a poner al mismo nivel que la legendaria NFL. Ciertas secciones de la prensa y de los aficionados desprestigiaban a la AFL, diciendo que era la liga de Mickey Mouse. La AFL se lo tomó con humor, con algunos jugadores llevando gorros de Mickey Mouse antes del partido, para quitarle un poco de hierro al asunto. Pero mientras la AFL bromeaba con Mickey Mouse, Vince Lombardi llevaba al lado de la NFL como si fuese un batallón militar, llegando incluso a imponer un toque de queda la noche antes del partido para que sus jugadores no se fuesen de fiesta. Eso sí, que Vince Lombardi pusiese un toque de queda no quiere decir que los jugadores lo respetasen. El caso más famoso es el de Max McGee, un receptor de 34 años que, sinceramente, estaba ya un poco hasta las narices de jugar. Llevaba casi 15 años en la liga, había ganado 4 campeonatos con los Packers, ganaría uno más en su última temporada el año siguiente, pero con su edad
ya no estaba teniendo muchos minutos. Además, a Max le encantaba la fiesta, así que creo que todos nos imaginamos lo que pasó con el bueno de McGee. Cuando Vince Lombardi les dijo os quiero a todos en vuestra habitación a las 11 de la noche, a Max le entró por un oído y le salió por el otro. La noche antes del partido, Max se metió en la cama, esperó a que pasasen por su cuarto, a pasar lista, y cuando acabó el chequeo, a las 11 de la noche, salió de su habitación, se juntó con 2 azafatas de vuelo que había conocido en el hotel y se fue de fiesta toda la noche, volviendo al amanecer con una borrachera espectacular. Total, ¿qué es lo peor que podía pasar? En toda la temporada ha hecho 4 recepciones para 91 yardas y un touchdown. Lo más probable es que no juegue un solo minuto este partido. Así que el día del partido, Max va al estadio con una resaca de campeonato. Está mareado, no ve del todo bien, solo quiere sentarse en el banquillo y que el partido pase lo más rápido posible. Pues bien, no llevamos ni 2 minutos del primer cuarto y Boyd Dowler, que era el receptor que estaba por delante de McGee en el depth chart, se disloca el hombro. Está fuera para todo el partido. Así que Vince Lombardi mira su banquillo, localiza a McGee y le dice: Max, ponte el casco y a jugar. Max salió al campo con un dolor de cabeza de campeonato. Un dolor de cabeza que se veía agravado por el hecho de que llevaba el casco de un liniero ofensivo suplente porque lo había cogido por error. O sea, no me quiero imaginar cómo se movía ese casco, los golpes en la cabeza, con la resaca. Esto tenía que ser increíble ser Max McGee en ese momento. Pasa el primer drive, no hace mucho, pasa el segundo drive y resulta que Max McGee, de resaca, prácticamente sin ver, llevando el casco de un compañero, anota un touchdown de 37 yardas. El primer touchdown de la historia de la Super Bowl. Y si sois gente como yo, os gusta estudiar la historia de la NFL, es probable que esta historia ya la conocierais. Y es posible que es una de las pocas cosas que sabes del partido, porque realmente cuando la gente habla de este partido no suele hablar mucho de lo que ocurrió en el campo, porque el partido fue una simple paliza por parte de los Packers. En la primera mitad el partido fue igualado. Green Bay se fue al vestuario ganando 14-10, pero la segunda parte dominó y el partido acabó con un más que contundente 35-10 a favor del equipo de la NFL. Me gustaría deciros que el underdog, que eran los Chiefs, se impusieron ante el sistema que representaban los Packers, pero es que no ocurrió. Lo que pensaban los fans y lo que decían los medios era cierto. La AFL era inferior a la NFL. Ah, por cierto, y por si a alguien le interesa, el Halftime Show no era el super evento que es hoy en día. No, el Bad Bunny de la época no tocó en el Halftime Show. Quien tocó fue el trompetista Al Hirt, acompañado de un par de marching bands, unas mayorets. Hicieron así un show más típico quizá de un Halftime Show de college, por ejemplo. Eso sí, con una cosa muy chula al final en la que formaron la silueta de los Estados Unidos y pusieron un banderín en el sitio en el que estaban todas las ciudades de los equipos de la AFL y de la NFL. Pero vamos, que está chulo, pero no es lo que se ve hoy en día. Pero claro, volviendo al partido en sí. Debido a la tibia acogida que tuvo, tanto la CBS como la NBC se vieron ante un problema. Por aquel entonces, las cintas que se utilizaban para grabar con las cámaras eran muy caras, por lo que no se guardaban todas las retransmisiones para su uso posterior. Si una retransmisión no iba a ser útil en el futuro, simplemente se reutilizaba la cinta y así te ahorrabas un dinerito. Y claro, las cadenas pensaron: ¿cómo de posible es que este partido, que ya no ha sido muy popular ahora mismo, lo vayamos a volver a poner por la tele? Improbable. Improbable de aquí a unos meses, muy improbable de aquí a unos años. Así que decidieron reutilizar las cintas de la Super Bowl 1 y grabaron encima diversas cosas. Si habéis estado viendo imágenes de la Super Bowl 1 durante el vídeo, son parte de una reconstrucción del partido que hizo NFL Films a raíz de imágenes que ellos mismos grabaron, ya que afortunadamente la NFL empezó a guardar un archivo de sus grabaciones y hacer sus propios documentales en 1962. Por lo que tenían varias cámaras grabando el partido y fueron capaces de generar una reconstrucción prácticamente completa del mismo. Pero la historia no acaba aquí. Tras la victoria de la NFL en la Super Bowl 1, la liga se regodeó, con Vince Lombardi diciendo que los Chiefs eran un buen equipo, pero que ni ellos ni nadie de la AFL se podían comparar con la NFL. Vince, how does this team compare with the Western Division teams that played? I think Dallas was a better football team. Oh, the Western Division team? All of them? That's a good football team, and it doesn't compare with the National Football League teams. That's what you want me to say? I said it.
Estas palabras encendieron una llama dentro de todos los equipos de la AFL, de cara a una temporada de 1967 en la que por primera vez tendríamos partidos de exhibición entre equipos de la AFL y de la NFL. En estos partidos se vieron las primeras victorias de la AFL sobre la NFL, con los Denver Broncos, un equipo considerado del montón en la AFL, ganando a los Detroit Lions, que eran considerados un contendiente en la NFL, con un ajustado 13-7 en la primera victoria de un equipo AFL sobre un equipo NFL. Días más tarde, los Chiefs se sumarían a la lista de ganadores, con una más que contundente paliza 66-24 ante los Chicago Bears. Una cifra que sigue siendo el máximo número de puntos jamás anotados por los Chiefs, incluso a día de hoy. Pero no son ni los Chiefs ni los Broncos quienes se llevaron el protagonismo en el 67, sino que fueron Al Davis y los Oakland Raiders, que buscaban venganza en múltiples aspectos. Porque veréis, cuando se anunció la fusión entre ambas ligas, Al Davis era el commissioner de la AFL, pero sorprendentemente, Al Davis fue la última persona en enterarse de que ambas ligas se iban a fusionar, porque resulta que Lamar Hunt estaba negociando con la NFL a espaldas de Davis. Y esto a Davis no le gustó. Tan pronto como Davis se enteró de la fusión, renunció como commissioner de la AFL, pasando a un rol de propietario de los Raiders, de quien ya era el entrenador desde 1963. Al centrarse en la faceta deportiva, Davis convirtió a los Raiders en la fuerza más dominante de la AFL. Traspasó por el quarterback Daryl LaMonica, que sería el mejor quarterback de la liga en 1967. Drafteó ese mismo año a Gene Upshaw, un futuro Hall of Famer, que se unió a otros como Jim Otto o Fred Biletnikoff en un ataque que promedió más de 30 puntos por partido. Mientras tanto, en defensa, la llegada de John Madden como linebacker coach, sumado al talento de jugadores como Ben Davidson, Tom Keating o Willie Brown, convirtió la defensa de los Raiders en la conocida como los 11 Angry Men, dominando a todos los ataques rivales y llevando a los Raiders a un récord de 13-1 y a una victoria en el campeonato de la AFL sobre los Houston Oilers, que solo consiguieron anotar 7 puntos. Lo único que faltaba para que el plan de venganza de Al Davis se completase era una victoria en la segunda Super Bowl, que le enfrentaría, de nuevo, a los Packers de Vince Lombardi, representantes del status quo del fútbol profesional. Lamentablemente para Davis, la Super Bowl II tuvo un resultado muy similar al del primer campeonato, con los Packers de nuevo humillando a los Raiders con un marcador de 33-14, siendo estas dos victorias por parte de los Packers el principal motivo por el que, después del fallecimiento de Lombardi en 1970, el trofeo al ganador de la Super Bowl se empezó a llamar el Vince Lombardi Trophy. Una vez más, la NFL demostró que era superior a la AFL, independientemente de lo que estas victorias de la AFL en pretemporada pudieran indicar. Entrando a 1968, el mensaje para la AFL era claro: más te vale ganar la próxima Super Bowl. Pero antes de hablar de este partido, que probablemente es el más importante de la historia de la NFL, tenemos que hablar de la percepción que había de ambas ligas. Porque sí, la NFL era considerada con razón la mejor liga, deportivamente hablando. Al fin y al cabo, habían ganado contundentemente las dos Super Bowls que se habían disputado. Pero también eran vistos como una representación de lo tradicional. Y si por algo se conoce a la juventud americana de los 60 y de los 70, es por la lucha contra lo tradicional. Y esto se veía reflejado en qué liga veían los jóvenes por aquel entonces. Veréis, en 1968 los Green Bay Packers asistieron a la típica ceremonia de reconocimiento al campeón. En este evento, Richard Nixon dijo que si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es en que estamos a favor de Bart Starr, el quarterback de los Green Bay Packers. Pero es que los jóvenes no idolatraban a Bart Starr. La juventud ponía la vista en otro hombre. Un hombre joven, guapo, extravagante, que había tomado las riendas de la AFL. Un hombre llamado Joe Namath. Namath no era solo un buen quarterback, era un representante para la juventud, que estaba harta de que les impusiesen unas tradiciones que no compartían. Mientras que los demás quarterbacks tenían que ser correctos, llevar el pelo corto, ir afeitados, ser elegantes, Namath llevaba el pelo largo, se dejaba bigote, llevaba botas blancas y llamativas y, sobre todo, era un mujeriego al que le gustaba salir de fiesta. Joe Namath era tan representante de lo antisistema que durante el escándalo de Watergate se descubrió que Richard Nixon tenía una lista de enemigos políticos en la que solamente había un deportista. Y ese hombre era Joe Namath. Ojo, esto no quiere decir que Namath fuese un radical, políticamente hablando, porque realmente no lo era. Sí, podríamos decir que era más de izquierdas a raíz de ser nieto de inmigrantes húngaros y ser hijo de trabajadores de la industria acerera de Pittsburgh, pero no era una persona involucrada en política. Pero aún así, se convirtió en un icono para el antisistema porque era una persona en el foco público
a la que le daba igual lo que la gente pensara de él. Era una persona que solo quería ser él mismo, aunque sus decisiones fuesen a traer polémica, que era justo lo que buscaban los jóvenes de a finales de los 60 en Estados Unidos. I'm sure a lot of people get turned off the way I act sometimes. They talk about drinking and conniving around with ladies and stuff. It seems almost un-American to me for a bachelor not to, go around having a drink with a lady now and then. And why all of a sudden that's become an evil in me, I don't know, but some people don't like it. Well, you can't please everybody. I'm just trying to get along, just trying to get by. Esto convirtió a los Jets en el equipo más popular de la AFL entrando a la temporada 1968. Pero ojo, los Jets no eran considerados contendientes llegado a este punto. Principalmente por Joe Namath. Un Namath que venía de hacer historia la temporada pasada, siendo el primer quarterback profesional en lanzar para 4.000 yardas, pero lo hizo lanzando 26 touchdowns y 28 intercepciones, lo cual llevó a que los Jets se quedasen fuera de los playoffs. Al inicio de la temporada, Namath fue votado capitán del equipo, y el mensaje fue claro: eres nuestro líder, necesitamos que seas más responsable con el balón. Namath escuchó, sus números bajaron respecto a la temporada anterior, cayendo de 4.000 yardas a 3.100, de 26 touchdowns a 15, pero también reduciendo en 11 sus intercepciones. Y fue durante esta temporada donde realmente se demostró la popularidad de los Jets. Más concretamente, en el partido del 17 de noviembre del 68 entre los Jets y los Raiders. El partido fue una batalla ofensiva, con ambos quarterbacks lanzando para más de 380 yardas. Y a falta de poco más de un minuto para acabar el partido, los Jets anotaron un field goal que les ponía 3 puntos por delante en el marcador, que reflejaba un 32-29 a favor de los neoyorquinos. El problema es que la NBC había anunciado que ese mismo día, a las 7 de la tarde, pondrían Heidi por la tele. Y dirás, ¿por qué te estoy hablando de Heidi en un vídeo de la NFL? Ahora lo entenderás. Resulta que este field goal de los Jets para ponerse por delante fue escasos momentos antes de que diesen las 7, la hora en la que iba a empezar Heidi. Sin ningún aviso por parte de los altos mandos de la cadena para retrasar la retransmisión de Heidi, y en mitad del drive de los Raiders con menos de un minuto restante en el marcador, los televisores que sintonizaban NBC dejaron de ver el partido y empezaron a ver Heidi. Nadie fuera del estadio pudo ver el final del partido, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Los Jets van ganando, queda menos de un minuto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que resulta que los Jets no ganaron el partido. El drive de los Raiders acabó en un touchdown y en el siguiente kickoff forzaron un fumble y retornaron el fumble para un touchdown. Los Raiders ganaron el partido 43-32. La ira de los fans, sobre todo desde Nueva York, fue tal que las centralitas de NBC no podían resistir la cantidad de quejas que estaban recibiendo. El descontento fue tan generalizado que el New York Times, que nunca publicaba artículos deportivos en portada, dejó un hueco reservado en primera plana para un titular sobre la noticia. Afortunadamente para los fans de los Jets y de Namath, el equipo neoyorquino acabaría ganando su división y se enfrentarían de nuevo a los Raiders en la final de la AFL, con Namath lanzando para 266 yardas y 3 touchdowns en una victoria con sabor a venganza y en esta ocasión sin interferencias por parte de Heidi. Esta victoria dio a los Jets su primer campeonato de la AFL, pero su mayor reto llegaría 2 semanas después. El 12 de enero de 1969, los New York Jets y los Baltimore Colts se enfrentaron en el que es probablemente el partido más importante de la historia de la NFL. La Super Bowl III. El motivo por el que digo que este es el partido más importante es porque, sobre el papel, la Super Bowl III era la Super Bowl más desigualada hasta la fecha. Los Colts habían ganado sus partidos por un promedio de 18 puntos esa temporada, incluida una victoria 34-0 en el campeonato de la NFL ante los Cleveland Browns. Estos Colts eran laureados como posiblemente el mejor equipo de la historia, y por ello entraron al partido como favoritos por entre 17 y 22 puntos, dependiendo de quién marcase el spread. Debido a esto, Pete Rozelle, por aquel entonces commissioner de la NFL, dijo que estaban estudiando la posibilidad de cambiar el formato de los playoffs y que el campeonato no incluyese a un equipo de la AFL, porque la liga podría llegar a tardar hasta una década en llegar al nivel de la NFL. La Super Bowl estaba en claro riesgo de desaparecer si los Colts volvían a ganar de paliza como vaticinaban las apuestas. Es por eso por lo que sonó aún más raro cuando días antes del partido, un Joe Namath tan chulo como siempre y más harto que nunca de escuchar a gente menospreciar a su equipo, dijo que no solo creía que los Jets iban a ganar, sino que garantizaba
una victoria. So you guys been talking for 2 weeks now. I said, I'm tired of hearing it. I said, I got news for you. We're gonna win the game, I guarantee it. Y los que conozcáis la historia de este partido, ya sabéis que Namath no mentía. Contra todo pronóstico, los Jets ganaron en una batalla defensiva, en la que la defensa neoyorquina forzó 4 intercepciones. 3 a Al Morrall, que había sido el MVP de la NFL esa temporada, y una al legendario Johnny Unitas, que salió en su reemplazo tras la tercera intercepción. Namath no fue el héroe del partido. Simplemente hizo lo que sus compañeros le pidieron a principio de temporada. No puso el balón en peligro y ayudó a que su equipo completase el mayor upset de la historia del fútbol profesional. Eso sí, aunque no fue el héroe, Namath sí que nos dejó la imagen más icónica del partido, con su salida del estadio alzando el puño en señal de victoria, siendo de las imágenes más repetidas de la historia de la Super Bowl. Gracias a esta victoria de los Jets, la NFL no tuvo más remedio que admitir que la AFL le podía plantar cara, y por tanto la Super Bowl sobrevivió por lo menos un año más. Eso sí, esto no quiere decir que los miembros de la NFL realmente viesen a la AFL como un igual. De hecho, todo lo contrario. Si preguntabas a cualquier miembro de la NFL, te dirían que los Jets simplemente tuvieron suerte. Que si este partido se jugase 10 veces, los Colts hubieran ganado los otros 9 encuentros. Por el lado de la AFL, los Jets eran considerados héroes. Por fin le habían devuelto el golpe a la NFL. Y por fin habían demostrado que esta liga de Mickey Mouse estaba al nivel de la liga con casi 50 años de historia. Una noción que se asentaría con la victoria en la Super Bowl 4 de los Kansas City Chiefs de Lamar Hunt sobre unos Minnesota Vikings que originariamente iban a formar parte de la AFL, pero que se habían vendido a la NFL en 1961. Tras esta victoria, a partir de la temporada de 1970, la fusión de las ligas se había hecho completa, tal y como se había acordado tras las negociaciones de 1966. Ya no hablaríamos de AFL y de NFL, sino que hablaríamos de una única liga, la NFL, con 2 conferencias, la AFC, formada por los equipos de la AFL, y la NFC, formada por los equipos de la NFL. Como la NFL tenía 16 equipos, mientras que la AFL tenía 10, 3 equipos de la NFL, los Baltimore Colts, los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns, dieron el salto de la NFC a la AFC, no sin antes cobrar una buena pasta cada uno por la molestia. Una vez cerrada esta nueva estructura, la NFL y la AFL habían asegurado su continuidad, y aunque la AFL técnicamente desapareció en 1970, su historia sigue presente, con los equipos originarios de la AFL, sobre todo los Kansas City Chiefs, teniendo la opción de llevar parches de la AFL en aniversarios importantes de la liga, y con el trofeo de campeón de la conferencia recibiendo el nombre del Lamar Hunt Trophy, en honor al fundador de la liga. Gracias a esto, la Super Bowl se instauró como una tradición anual que ha ido creciendo junto a la liga, hasta el punto de celebrar su 60ª edición este próximo domingo en Santa Clara, y convirtiéndose poco a poco en el evento deportivo anual más importante del mundo. Y un motivo por el cual la NFL ha podido seguir creciendo año tras año es gracias a que es la liga americana con más interés en expandirse internacionalmente. No han tenido muchísimo éxito, pero llevan 6 décadas intentándolo, y parece que por fin están encontrando su filón. Si queréis saber más sobre la historia de la expansión internacional de la NFL, os la cuento en este vídeo de aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!